¿Qué tal amigos? Sebastián Bißner en un nuevo tutorial. ¿Querés saber cómo se hace un GIF de un video? Y sobre todo de un video en forma online, en forma fácil y rápido. Mi nombre es Sebastián, como te dije, y en este tutorial te voy a explicar cómo resolver este problema de generar o crear un GIF en forma sencilla a partir de un video o de imágenes. Además, en la segunda parte del video te voy a explicar cómo insertar este GIF en el cuerpo de un email para enviarlo y que la gente vea como parte de un video para luego terminar viendo el video completo. Eso llama mucho la atención y de hecho mejora la cantidad de clics para ir a ver el video. Y por último, no te olvides que al final de este video vamos con un regalo, así que bienvenidos y nos ponemos a trabajar. Muy bien, lo primero que quiero comentarles es que a la hora de generar GIF les recomiendo que no sean más extensos de 30 a 40 segundos porque si no se hace muy pesado para levantarlos. Entonces, si ustedes quieren hacer un GIF de parte de un video que es mucho más largo, lo primero que tienen que hacer es acortar ese video o de hecho obtener una parte del video que a ustedes les interese y luego con ese video, esa fracción del video original, vamos a construir el GIF. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar un video, algunos ejemplos, yo voy a tomar un video de mis tutoriales anteriores, vamos a extraer una parte, vamos a cortar una partecita de 30 segundos y luego vamos a ir a generar el GIF con este video más chico, ¿sí? Muy bien, vamos a acceder a la herramienta gratuita que Windows 10 nos trae para editar videos, ¿sí? Lo único que van a hacer es en la lupa al lado del signo de Windows, en la parte inferior izquierda, van a escribir editor de, bueno, en mi caso ya me sale porque lo estoy usando, pero ponen editor de video, ¿sí? Y allá arriba les va a aparecer la aplicación. Hacen clic y nos abre la herramienta que es gratuita para Windows 10 en el cual vamos a trabajar con un video grande, un video largo y lo vamos a cortar solamente con 30 segundos, ¿sí? La forma de hacer, de trabajar es la siguiente. Ponemos proyecto de video nuevo, ya estuve trabajando para mostrarles el ejemplo. Vamos a agregar el nombre de este proyecto como por ejemplo GIF para YouTube. Podemos aceptar. Luego nos aparece el botón de agregar. Vamos a buscar acá un video, en mi caso yo ya lo tengo en la computadora, puede ser que esté en la web también, pero bueno, en mi caso lo voy a buscar desde la computadora. Una vez que está subido el video que queremos utilizar, lo arrastramos con clic sostenido hacia en la parte de abajo, acá donde está lo que sería el timeline, digamos el tiempo del video, y vamos a usar esta función de recortar, ¿sí? Hacemos clic, nos muestra todo el video completo, dura 26 minutos, nosotros vamos a elegir una sección, solamente por ejemplo, algo que tenga bastante movimiento, como para que se note que es un GIF, ¿sí? Denme un minuto. Fíjense allá abajo cómo va moviendo la cantidad de tiempo que yo elegí. Por ejemplo, 23 segundos, perdón. Probamos, fíjense que se va moviendo, ¿ok? Entonces, eso nos permite generar el video que vamos a utilizar para GIF. Le ponemos listo, muy bien. Y nos resta solamente finalizar el video y ya lo va a exportar. Acá elijan la mayor calidad, ¿sí? Tienen las tres opciones, le eligen la mayor, ponen exportar, le ponen un nombre, ¿sí? En este caso GIF para YouTube, ya le puse ese nombre, le ponemos exportar y lo va a pegar en la carpeta donde ustedes eligieron que quieren descargarlo. Una vez que termine este proceso, nos vamos a ir a generar el GIF de este video para luego poder utilizarlo, ¿sí? Muy bien. En pantalla me aparece la reproducción natural del video, ¿sí? Eso nos sirve para saber si quedó ya bien armado. Entonces, una vez que corroboramos, nos vamos a ir a la siguiente parte del video donde vamos a crear el GIF. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para crear el GIF? Pues vamos a usar Canva, canva.com. Inclusive en su versión gratuita van a poder hacer un GIF ya sea de sus propias imágenes o un GIF de video como vamos a explicar a continuación. Pero antes no me quiero olvidar de decirles algo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. ¿Por qué? Porque se van a venir muchísimos tutoriales y también algunos sorteos. Así que activen la campanita y continuamos. Muy bien. Una vez estando en Google vamos a buscar Canva, ¿sí? Canva.com y nos va a llevar a la herramienta muy interesante
en la cual se pueden crear, inclusive con la versión gratuita, muchísimos diseños gráficos, inclusive videos. En mi caso, lo que vamos a hacer es tomar el tamaño de 1920 x 1080, que es el que dice presentación, generalmente porque los videos tienen ese tamaño, pero también pueden hacer GIF cuadrados, ¿sí? Van acortando el video y lo pueden ir trabajando. Yo en mi caso lo voy a trabajar con un GIF al modo widescreen, ¿sí? Al modo horizontal, pero también lo pueden hacer cuadrado 1080 x 1080. Elegimos, nos abre una nueva ventana en la cual vamos a arrastrar o subir el video que generamos hace unos segundos para poder trabajarlo y editarlo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a buscar el video. Lo que tienen que hacer simplemente es arrastrarlo hasta la ventana donde estaban trabajando con Canva con el clic sostenido y soltarlo sobre el lienzo, sobre el Canva, valga el nombre. O bien la otra forma es de subirlo en esta sección donde dice subir archivos, ¿sí? Una vez que termina de subirse, lo que van a hacer es lo siguiente. Primero van a arrastrarlo con el clic sostenido también, y de la esquina, no de los costados, de la esquina van a estirar hasta que se complete en todo el ancho del lienzo, del Canva, ¿sí? Por las dudas pueden dar play, ver si están andando bien, ¿sí? Fíjense que el video está andando y acá viene lo importante. Aparece una función en la flechita que es para descargar, que está acá arriba en la parte superior derecha. Hacemos clic y nos despliega varias opciones, entre ellos una que dice GIF al final, debajo de video MP4. Elegimos GIF, le ponemos descargar. Esto demora un par de segundos o minutos según el procesamiento de su computadora, y una vez que termina de procesar, de renderizar el GIF, lo descarga a su computadora. Vamos a adelantar el video y van a ver cómo quedó el GIF. Muy bien, una vez que terminó de descargar el GIF, fíjense cómo se ve este GIF. Y pueden verificar acá arriba que es .gif. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo en un mail para que vean cómo se ve súper bien para adjuntar un cuerpo de email. Inclusive yo lo voy a hacer con Gmail. También lo pueden hacer con email institucional y queda muy bien. En ese caso lo tienen que subir como imagen, ya se lo muestro rápido. Pero primero se lo muestro con un Gmail, cómo poder enviarlo a este GIF y acompañarlo con un texto, obviamente, para que no quede spam. No me quiero olvidar de recomendarles el video que dejo acá arriba o en la descripción y primer comentario, en la cual explico cómo hacer con Canva, un GIF con imágenes, ¿sí? Con imágenes en la cual pueden hacer muy buenos trabajos. Le dejo acá arriba para que puedan ver un ejemplo, ¿sí? Muy bien, estamos dentro de Gmail. Vamos a enviarnos un correo electrónico a modo de prueba para que vean cómo queda este GIF en un email, en el cuerpo del email, y queda súper bien. Imagínense que con esta función ustedes podrían mostrar parte de un video que luego quieren mostrar, no sé, de su negocio, de un producto, si hacen marketing de afiliado. En fin, eso va mucho más con la creatividad de ustedes. Pero quiero mostrarles, como les digo, lo bien presentado que queda un GIF como parte de un video, ¿sí? Vamos a poner un texto normal. Hola. ¿Sí? Vamos a subir el GIF. ¿De qué manera se sube el GIF? Les recomiendo que no hagan con la función de adjuntar archivos, sino de arrastrar, ¿sí? Con clic sostenido el archivo GIF y lo sueltan para que lo levante y empiece a reproducirse, ¿sí? Vamos a buscar el archivo, ¿sí? Que se llamaba GIF desde video YouTube. Lo arrastramos hasta el Gmail, hasta el cuerpo del mail que estábamos armando, y nos aparece este cuadro que dice deja los archivos aquí. Soltamos y empieza a procesarlo Gmail para luego mostrarlo, ¿sí? Esperamos unos segundos y fíjense cómo levantó la imagen de este GIF, ¿sí? Y en automático comienza a reproducir. Le ponemos nos vemos y vamos a enviarlo para que vean cómo realmente queda muy profesional. Ponemos enviar. Muy bien, como están viendo, ya he recibido el correo en otra cuenta de Gmail que uso. Lo abrimos y fíjense en unos segundos cómo va a abrir el GIF y lo empieza a mostrar. Muy bien, están viendo que lo envió en forma correcta, no llegó spam y está mostrando esa imagen que es parte de un video
Ustedes luego lo que pueden hacer en un llamado a la acción diciendo ver el video completo y lo llevan hacia el video este de YouTube o lo que quieran a la página web donde quieran llevarlos, a WhatsApp, Telegram, en fin, eso lo eligen ustedes, ¿sí? Les muestro rápido cómo hacerlo con un email institucional, o sea, con un autorrespondedor. En mi caso yo uso un CRM y van a ver cómo se adjunta este GIF de la misma forma. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo hacerlo en el autorrespondedor, en un CRM. En mi caso yo uso CRM 777, les dejo en la descripción y primer comentario para que conozcan esta herramienta, pero la forma es súper sencilla. ¿Qué van a hacer? Van a poner un cuadro de imagen, van a arrastrarlo, soltamos, le vamos a elegir cuál es la imagen que queremos incorporar y en este caso vamos a buscar el GIF, ¿sí? Una vez que lo elegimos nos queda en tamaño original y ahí vamos a reducir para que quede en forma aceptable. Muy bien, una vez que terminó de subir le van a cambiar el tamaño del GIF y le van a poner, por ejemplo, un 80%, ¿sí? Para que quede en forma más reducida. Esto lo pueden jugar, si quieren pueden poner un poco más para que vayan alterando su tamaño y quede de acorde con el resto del email. Pero fíjense cómo lo levantó, nada más es aplicar, ¿sí? Y una vez que terminó de procesar el email, pueden ver una vista previa cómo le llegaría a las personas a las cuales ustedes le envían el correo electrónico. Fíjense, como les digo, muy profesional esto de incorporar GIF, que sería parte de un video, ¿sí? Bueno amigos, no es más que esto, le agradezco su tiempo y ahora sí vamos con el regalo que tengo preparado. Quiero invitarlos a que puedan acceder a una herramienta totalmente gratis para crear micropáginas. De hecho, les voy a mostrar una micropágina creada con esta herramienta que les voy a dar acceso y que además utilizo GIF creado en Canva, ¿sí? Fíjense, esta página que están viendo está construida con la herramienta de creadora de micropáginas y esto que ven acá es un GIF creado en Canva, ¿sí? Con imágenes de este producto. Insisto, es muy sencillo crear páginas para aquellos que no tienen mucho tiempo, que no saben de desarrollo web. Esto es para ustedes. Obviamente tiene tres versiones, la gratis, la versión Pro y la versión agencia. Yo les doy acceso a la gratis y bueno, ustedes deciden si luego se quieren pasar a las otras versiones. Nada más, muchísimas gracias y les dejo estos videos recomendados que si no los ven en pantalla también como siempre en la descripción y en el primer comentario. Hasta luego.